Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches allá en España. ¿Cómo estás, Cecilia? Estamos con nuestra colega Cecilia Torostón, que es chilena, pero vive actualmente en Girona, Cataluña, España. Y estamos haciendo una invitación, una cápsula promocional para la entrevista número 12 en nuestro programa Conversando en Armonía, que justamente por la diferencia de hora va a ser este lunes a las 14 horas chilena. Entonces ahí hay 6 horas en el invierno de aquí de diferencia, entonces estamos haciendo eso. Nos hemos conocido prácticamente el 2004 en esta vida y siempre tuvimos algún contacto en Santiago, en Pucón, etcétera, por varios motivos y ella se dedicaba a otra cosa científica y de repente se le cayó la teja y empezó a diversificar. Justamente ella nos va a hablar sobre un poquito de su vida, cómo fue el cambio y después vamos a tocar un tema muy interesante que a ella le fascina, por eso se dedica a esto, desde un poquito aquí Chile, pero ahora en España ya hace varios años se dedica a taroterapia o terapia del tarot evolutiva y transgeneracional, que son dos temas muy interesantes, aparte de otras terapias que ella hace. Ella es una terapeuta que tiene todo eso, es enfermera, oncóloga originalmente, naturista y holística, coach espiritual, taróloga y terapeuta transgeneracional evolutivo, co-creadora de Create System con plataforma holística online. Incluso tiene una amiga que es socia, que vive aquí en Santiago y siempre coordinan para hacer chat, para hacer entrevistas, para hacer seminarios, etcétera. Bien, a grandes rasgos, aparte de la invitación que vamos a hacer para este lunes que viene al mediodía o después del mediodía de aquí, cuéntanos brevemente, porque el lunes vamos a hablar más detalladamente. ¿Quién es Cecilia Toro Stone? Porque había otra Cecilia Toro que es hija de Ronaldo Toro de Sí, biodanza. sí, sí, muchas veces me han preguntado. ¿Qué Sí, por tal? eso Muy buenas empezaste a poner tardes. Stone para distinguir. Ya. Sí, buenas tardes a todos, digo buenas noches, Ujú. depende de donde se encuentren. Muchas gracias, Gani, por esta invitación y sobre todo me encanta volver a reencontrarnos, ¿no? A pesar de que la distancia está físicamente, pero uno siempre está conectado y muy agradecido porque siempre recuerdo, ¿no? Que gracias a ti cuando yo trabajaba en la industria farmacéutica, ¿sí? Hicimos cuando uno ve que a veces está en lugares que no les corresponde, pero también en esos lugares hace conexiones especiales. Y Claro. nosotros hicimos esa conexión en esa convención tan hermosa y de ahí empecé yo todo. Ya había empezado parte de mi camino holístico, pero tú fuiste un gran pilar para mí en ese momento y un gran incentivador, ¿no? De seguir en ese camino que yo llamé la enfermería holística. ¿Y te acuerdas que visitábamos hospitales, Así a es. El hospital colegas, militar, tratar Clínica Las Condes, sí, exacto, me acuerdo de todo eso. Sí. exacto, y empezó todo este camino de esta invitación y como tú dices, a mí se me empezó a caer la teja, Ajá. en realidad, porque claro, yo era muy convencional, pero en algún momento empecé con todo este cuestionamiento, ¿no? De cuestionarte la vida, del a qué viniste, cuál es el camino y sobre todo cuestionarte lo que yo estaba haciendo mucho a nivel de como enfermería convencional, ¿no? Como enfermera oncóloga trabajaba con la quimioterapia y trabajaba también en la industria farmacéutica. ¿Hasta Y ahí cuando me... cuánto tiempo te duró este trabajo con el sistema oficial? Porque te conocí el 2004. ¿Cuándo Sí, en el 2000, renunciaste? yo renuncié en el 2007. Ah, En el en 3 2007 años, mire. y claro, hice la transición, yo ya estaba ya empezaba a dar incluso en los seminarios, en los congresos que hacíamos como enfermera, yo ya participaba dando conferencias a nivel como enfermera holística. Y Ujú. me invitaban incluso, estuve en varias universidades, la Universidad Católica, la Universidad Diego Portales, la Universidad Viña del Mar, en las carreras de enfermería, yo ya estaba hablando de todo esto, Wow, ¿no? De wow, esta enfermería holística, wow. hablaba de Hammer, hablaba de todo esto
de la la, biodescodificación, de sí, Lesaeta Acharán, porque tú trabajaste de con el Elizabeth doctor Chan. Silva, que es seguidor de Acharán. Así es. Exactamente, hasta Ujú, que en el 2008-2009 me fui a trabajar con el doctor Pedro Silva. ujú, Estuve 4 años como enfermera naturista en ujú, el centro FISI, trabajando con él, maravilloso, un ujú. ser muy, muy especial, No me lo enseñó conozco, pero muchísimo. me contaron mucho de él porque conocí a otra señora que hacía masajes, alemana parece, que trabajaba con el Lesaeta Acharán directamente y se dedicaba al masaje. Murió hace pocos años, no me acuerdo su nombre, pero me hizo masajes, me hizo tratamiento, todo muy bien. Y me habló del doctor Silva, pero no llegué a ir a su consulta. Claro, y gracias a él, gracias a que me fui a trabajar allí, me vine aquí a Girona porque cuando me fui a trabajar a su centro, él decidió que fuera un campo para los médicos y enfermeras de aquí de España que estaban haciendo el máster de naturismo. Ujú, Entonces hicimos un campo de práctica para las personas, para estos profesionales. Y allí fue cuando una de las enfermeras, que es Sonia Torres, que tenía un centro aquí holístico y junto con la terapia Sama, con su ujú, pareja en ese momento, así que estaba con Beturiana Arana, y yo me incentivaron mucho a que viniera aquí a Girona, vine a visitar, incluso me coordinaron unas conferencias acá, que de justamente todo lo que yo hacía, porque en esa época hacía mucho lo que era el tratamiento para el cáncer de administración endovenosa de dosis altas de vitamina C, para el mm, tratamiento del cáncer, junto con todo el naturismo y todas las otras terapias holísticas. Entonces, vine aquí ya, a mí me prepararon mucho el terreno acá y fue impresionante de ver la gente cómo está ávida de conocer todo este ámbito holístico, ¿no? Y todas estas terapias. Acá en España tú sabes que hay muchas personas que ya se han formado y que son formadores de estas maravillosas terapias, ¿no? A todo claro. nivel. Aquí De- la biodescodificación, la bioneuroemoción y todo eso. Ya, de un lado eso fue tu cambio de lo formal, la medicina alopática, oficial, facultativa, a la medicina alternativa, natural y todo el análisis que conlleva la bioneuroemoción, la parte emocional, psicológica, etcétera. Pero también tú tienes otro cantar, otro recorrido en lo místico, en lo esotérico. Nos hemos conocido el 2012 antes de tu viaje con el libro del conocimiento de una maestra, la Meulana de Turquía, etcétera, que explicaba toda la estructura cósmica, las capas complejas, etcétera, con un libro maravilloso y tenía mucha gente, muchos seguidores en todos lados. Entonces, esa es otra visión, no es naturista, no es ecologista, es metafísica, espiritual. Entonces, ¿desde Sí. cuándo tenías esa inquietud antes de la parte mística? De la parte mística, lo que pasa es que cuando yo fue al revés que yo pasé a todo la parte como enfermera, la parte holística, ¿sí? Ujú, Porque generalmente un profesional empieza a conocer estas cosas y de ahí se pasa a lo más espiritual. Yo fui al revés. ujú. Yo me empecé a cuestionar la vida, me empecé a preguntar y ahí empecé a trabajar en todo lo místico, en todo lo espiritual. Y ahí empecé con todo lo que es específicamente con Crayon, con el ángel magnético, con Crayon, y ahí Ya, empecé todo un bagaje hasta que llegué al libro del conocimiento. ya. Y cuando estando en todo ese proceso espiritual, ahí fue cuando me empecé a cuestionar la enfermería, ¿sí? Ah, ya, ya. Fue al revés, ¿Y por ¿sí? qué Fue al estudiaste revés. enfermería? Porque estudié enfermería. Bueno, ahora puedo decirlo que fue un programa transgeneracional. Ya. Porque yo ahora, sí, ahora que yo entiendo el transgeneracional, fue un programa Ujú, de fidelidad a mi clan, y porque también yo tuve una experiencia de mi primer marido, tuvo muy jovencita, yo enviudé a los 21 años. ujú. Entonces él tenía un cáncer, entonces yo me quedé con esa sensación de que como enfermera tenía que seguir ayudando a los pacientes con cáncer. Ah, Entonces por eso me dediqué mucho a la oncología, ¿sí?
pero la enfermería a mí era algo que yo tenía deseos de estudiar muchas otras cosas, no solamente enfermería. Yo no era de las personas que decían, no, mi vocación es enfermera y me muero como enfermera, no. Ujú, Tenía muchos otros intereses. Pero cuando empecé a estudiar enfermería, a mí siempre me ha gustado mucho el servicio al ser humano. mm, Y comencé a encontrar que la conexión que tenía con el paciente más a nivel como ser humano, más que ser solamente enfermera. ujú, Y creo que eso fue también porque me dediqué mucho al paciente oncológico, ¿sí? ujú, Porque ahí hay una conexión muy fuerte a nivel de ser humano, ¿no? De esta ayuda de conexión con el ser, más ya, que todo lo que tiene que ver con... A mí nunca me gustó trabajar, por ejemplo, ni en la UCI, ni en servicios de emergencia, donde yo no tuviera mucho contacto con el ser humano. ujú, ¿Sí? ujú, Porque había muchas máquinas, muchas cosas, claro, o los claro, pacientes están en situaciones tan complejas. ujú, Me gustaba mucho más tener el contacto, la conversación con el ser humano, ya ya, con el paciente en este ya. caso. ¿Y por qué Eso tarot? siempre es que... ¿Qué tiene que ver tarot El con todo ese tarot, cuento? ¿qué Porque tiene que ver el tarot? no es tan místico, tampoco es terapéutico, pero tú combinaste para hacerlo algo terapéutico y algo místico. Entonces, Sí, ¿desde cuándo? El tarot es de curiosa que era, siempre he sido muy curiosa de Ujú, saber muchas cosas y tenía una tía que enseñaba el tarot y yo siempre tenía esa curiosidad que me decía cosas y decía, ¿cómo es esto? Hasta que un día, estando en el hospital, una amiga me dice que va a hacer las clases de tarot y yo dije, yo puedo meterme a estas clases de tarot y yo sin saber nada, yo no sabía en esa época, no sabía nada y me encontré con un conocimiento muy especial y que sobre todo a nivel que el tarot, con las imágenes del tarot, vas viendo mucha otra información que tú no la ves a simple vista. ujú, Entonces empecé a sentir mucha curiosidad y me empezó a dar muchas respuestas. Y de hecho, yo cuando terminé de estudiar el tarot, yo siempre he sido muy aplicada y muy disciplinada, no tanto que yo tuviera tanta intuición, sino que yo sentía que porque era ordenada, porque era disciplinada, porque era estudiosa. Después me di cuenta de la capacidad intuitiva que tenía, ah, pero lo que más, ujú, sí, después lo que más me llamó la atención era que a través del tarot podías conocer mucho más a la persona y como siempre me ha gustado indagar como en la psiquis de las otras personas, entonces ahí fue que empecé más con el tema del tarot. Pero yo lo dejé y bueno, me di cuenta que tenía muchas habilidades para el tarot, cosas que yo no sabía que las tenía. como Pero conversar, como conversar. conver, Eres claro, sí, conversadora, eres buena cátedra, catedrática. exactamente. Exacto, y me gustaba mucho, siempre me gustó la parte de la psicología, la parte de la Mm, psiquiatría como enfermera, entonces veía que el tarot tenía, sobre todo con estos los arquetipos, ¿no? Tenía mucha información. Después el tarot lo dejé, me dediqué a todo lo que yo me vine aquí en España, pero cuando yo dejé acá de trabajar en lo que estaba aquí en España, dije yo, bueno, ¿qué hago ahora? Y me volví a conectar con el tarot, pero ya desde un punto de vista más a nivel de psicológico, psicoterapéutico. ¿Sí? mm, Entonces ahora yo utilizo las imágenes del tarot o la simbología del tarot como un conocimiento a nivel más inconsciente, o sea, me aporta información para que yo pueda guiar más a la persona en la terapia. Es decir, yo lo utilizo como herramienta, ¿sí? claro, Complementaria a lo que yo hago. claro, pero ya no haces terapias con las manos, imposición, No, sanación, no, etcétera. Ya, no, ya, no. A mí me gusta más trabajar a nivel de conciencia, ¿sí? ya, Que ya, las ya, personas ya. saquen todo eso que hay en el inconsciente, que todos esos bloqueos, toda esa problemática, esos conflictos que a veces las mismas personas no se dan cuenta, entonces les hago sacar eso y de ahí trabajamos a nivel más consciente. Me Claro, gusta más esa parte, claro. ¿sí? El día lunes a las 14 horas chilenas vamos a hablar con más detalles sobre sistemas de tarot, sistemas de terapias transgeneracionales, porque hay diferentes métodos también. Entonces vamos a ver el tipo de métodos y qué manejas y qué es lo que te da resultados y el impacto en tu vida personal
manejando todo eso porque el terapeuta o como el instructor aprende dos veces cuando uno hace esas cosas o se sana doblemente. Entonces ahí con más detalles podemos detallarlo este día lunes 26 de julio a las 14 horas chilena, horario de invierno de Chile, porque tú estás a 6 horas de diferencia en España, en verano lindo. Aquí el invierno en la zona central es agradable en el día, pero en la noche, en la mañana, frío terrible y no quiere llover. Entonces ahí hay que Más aprovechar. frío, Así claro. es. Sí. Así es. Bien, para concluir esa cápsula promocional de esa entrevista que vamos a hacer en el capítulo 10 de mi programa Conversando en Armonía, ¿algún consejo pequeño en esta contingencia? La gente desde hace un año y medio está un poco en la incertidumbre, desorientada, hay diferentes bandos que manipulan la información, etcétera. Entonces no entramos en detallitos, pero tú acabas de decirme que tú fuiste la única enfermera que no tuvo la inoculación y tú te mantuviste muy bien de salud gracias a tu estilo de vida preventivo, tu sistema inmunológico y tu pensamiento obviamente positivo y todo esto. Entonces quizás ese es un punto importante en todo lo que pasa porque ahora incluso el mismo sistema dice nada es garantizado. Es simplemente está jugando. Entonces, ¿algún mensaje al respecto, un mensaje de esperanza para la gente que busca eso? Sí, bueno, esto yo lo he tenido hace mucho tiempo, incluso cuando nosotros ya nos conocíamos, yo entendía de que nosotros no tendríamos que inyectarnos tantos químicos en nuestro cuerpo, Claro. ¿sí? Para poder tener salud. Por eso me dediqué a la como enfermera naturista y dejé completamente lo que era la quimioterapia. Yo administraba quimioterapia. Mm, Entonces me empecé a dar cuenta que lo que había que favorecer era el terreno, claro, es claro. decir, tu cuerpo, ¿no? De trabajar especialmente la alimentación, trabajar todo lo que tiene que ver con no administrarte medicinas, no medicamentos, las cosas lo más naturales posibles, que Ujú. dentro de lo que se pueda, sobre todo el ejercicio es vital para mantenerte saludable, o sea, no olvidarnos de hacer ejercicio. Yo fui deportista toda la vida, entonces para Mm, mí yo lo tengo incorporado dentro de mí el ejercicio, ¿sí? Y lo otro muy importante que es nuestros pensamientos, ¿no? Es decir, nuestros pensamientos positivos para mantener una vibración lo más alta posible para que nuestras células estén al unísono, ¿no? Con esta forma de nosotros de pensar, de estar lejos, tratar de estar lo más lejos del miedo, pero la única forma de que nosotros podamos estar más lejos del miedo es que también investiguemos, indaguemos realmente qué significa lo que está pasando, qué significa el hecho de que si a mí me están diciendo que la vacuna tiene ciertos efectos, investigar por qué pasa estos efectos y yo saber realmente si puedo preparar mejor mi cuerpo para no tener que estar recibiendo estas vacunas. Y lo que yo te contaba cuando estaba en la industria farmacéutica, yo en ese tiempo ya ni siquiera, yo en Chile no me colocaba la vacuna de la gripe, porque ujú. yo decía, ¿para qué me voy a inocular algo extraño a mí cuando yo puedo fortalecer mi terreno? Ya, Puedo fortalecer, tener mis propias defensas. Si nosotros tenemos un aparato, tenemos un cerebro, tenemos un aparato, ¿no es cierto?, de defensa, un sistema inmunológico tan potente, claro, ¿sí?, que claro. nosotros podemos volver a restaurar todo ese potencial. Somos realmente tan poderosos que nosotros podemos restaurar todas las terapias que tú enseñas, todos los mecanismos que tú todos los días en tus cápsulas, en tus programas, siempre estás Claro, enseñando, o sea, cada claro. vez todo es para Ah, eso, hay ¿sí? varios Para que métodos, nosotros, hay varios métodos de todo. sí, Algo hay que hacer y lo más natural posible. exacto, Así es. exacto, que sea lo más natural posible, Sí, ¿sí? Y así también eso de estar más natural, el miedo se va disipando. O sea, como que ya no entras tanto en que a ti te va a pasar algo. ¿Por qué te va a pasar algo si tú te estás fortaleciendo y estás con un sistema inmunológico más potente?
Claro, claro, Entonces, claro. además que te hace emocionalmente, te hace estar mucho más contento, más alegre, liberas una serie de cantidad de hormonas, ¿sí? Ya no hay cortisol, liberas todo lo que es la serotonina, dopamina, endorfinas, te conectas tu glándula pineal, o Eso, sea, hay tantas cosas que puedes hacer natural y que claro. no cuestan, Y a ti te ¿sí? Que consta no porque cuestan. eras enfermera que inyectaba esos venenos muy potentes para evitar algún Sí, problema, matando todo lo bueno y lo sí, malo, y después te convertiste en una enfermera naturista y viste casos casi milagrosos simplemente aplicando sí, barro, aplicando alimentación natural, frugívora, sí. tratamientos naturales, estilo de vida natural, ejercicios, tai chi, yoga y todo eso, y viste la diferencia. Entonces, testimonio Exactamente. verdadero. Sí, Y los resultados. resultados, impresionantes. Así es, Sí. así es. Es largo para conversar contigo y seguro una entrevista es el inicio de otras entrevistas. Me gusta trabajar así con gente con pensamiento holístico que tiene mucho para difundir, para compartir su experiencia. Y qué más que una persona que estaba dentro del sistema y ya ahora entiende y lo hace en forma mejor. No estamos contra nadie, simplemente tratamos de No, ser no, neutros, sutiles, etcétera, y compartir algún mensaje bueno a las almas que nos está escuchando, porque el cuerpo quizás puede escuchar o no, pero el alma escucha. el alma siempre sabe, el alma sabe Así de es, todo. así es, Sí. Y así es. es una transformación, como tú dijiste, yo estuve en la medicina convencional, estuve administrando quimioterapia y Ujú. estuve en la industria farmacéutica, trabajé 10 años en Claro, la industria farmacéutica. ya. Entonces, y fui haciendo todo este traspaso. Y es impresionante cuando tú empiezas a dar cuenta realmente de algunas, no algunas, sino que muchas verdades, pero tu conciencia es la que cambia, ¿no? Empiezas Claro, a acceder a otra información y te empiezas a ser más consciente de claro. lo que realmente somos, cada uno de Información, nosotros. información y herramientas, porque no basta estar despierto, ya sé de qué se trata, pero si uno sigue el mismo estilo de vida viejo, la incoherencia de muchos hábitos, eso no llega lejos. Exactamente, y lo que a veces más cuesta, ¿sí? Las personas entienden muchas cosas, pero les cuesta hacer la conciencia, o sea, realmente aplicar lo que aprendieron, ¿sí? La disciplina, La ese es. disciplina. El hábito no Sí, hace el maestro, dice. Lo que hace el maestro así es la es, práctica diaria. sí, Así así es. es. Muy Sí. bien, muy bien. Entonces nos Bueno, veremos gracias este a ti. lunes a las 14 horas, horario chileno, en Instagram. Lo mismo, estoy grabando paralelamente en mi Facebook Live, pero sin la pantalla partida. Así pueden ubicarnos en Magani Mahasa en ambos y nos veremos este Sí, lunes. nos vemos. Y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y a las que van a escuchar. Nos estamos viendo el lunes. Así es. Gracias. Gracias, Bendiciones. gracias una Nos vemos. bendiciones para ti. Ya. Bien, nos veremos más tarde porque vamos a hacer la introducción al taller de yoga holístico, la cápsula teórica de casi media hora, porque después viene la parte práctica. Yoga pasivo nos toca hoy día, el día martes nos toca yoga activo con otras técnicas, otras dinámicas para los que quieren otro tipo de yoga. Entonces, esa cápsula teórica es gratuita, abierta en Instagram y en Facebook, Magani Mahasa. Y a las 7 de la tarde, horario chileno de invierno, también tenemos introducción, una cápsula introductoria al Tai Chi holístico. Hoy día nos toca la parte práctica en otra plataforma con los inscritos, Tai Chi pasivo, cámara lenta. El día jueves, Tai Chi activo, otra versión con artes marciales amigables como Tai Chi Chen, como Aikido, como Capoeira Angola, Bagua, Xingyi. Hay tantas cosas interesantes, poco conocidas, pero eso es lo que manejamos, buenas herramientas. Nos veremos enseguida con la introducción, con un tema muy interesante.